Vamos a ver primero un poquito qué es la familia Venue. Venue es una línea o familia de productos. Nuestra primer consola que sacamos al mercado en el 2005 es el sistema D-Show, como pueden encontrar, por ejemplo, en Auditorio Nacional. En el año 2006 el sistema Profile, que es este que está aquí arriba, del lado derecho. Por ejemplo, esta consola, para mencionarles algunos lugares, está Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, también Auditorio Nacional, Lunario de la Ciudad de México y demás. Sistema MixRack, que es un sistema más compacto con la misma superficie Profile en el 2005, y en el 2009 sacamos el sistema SC48, que es como el que ustedes pueden ver allá arriba. Y algunas de las cosas que introdujimos con Venue cuando lanzamos Venue al mercado fue el uso de plugins. El plugin es un software, hay gente que está desarrollando y escribiendo estos plugins, y ese software viene a añadir nuevas características a un software previamente determinado, como en este caso la estación de audio digital. Cuando nosotros introdujimos Venue al mercado de audio en vivo, introdujimos plugins. Ya vamos a hablar un poquito más de los plugins. Pero otra de las cosas que introdujimos para consolas digitales y audio en vivo es que toda la línea Venue maneja el mismo software, ¿sí? Maneja exactamente el mismo software. Entonces, cuando nosotros aprendemos a utilizar una mesa de la línea Venue, no importa cuál sea de ellas, prácticamente sabemos manejar todas las mismas consolas. ¿Por qué? Porque usamos el mismo software. Entonces, el sistema D-Show se compone del main, D-Show main, un sidecar, un front of house o local rack o rack de procesamiento, un stage rack, ¿no? El cual depositaríamos en el stage, como su nombre indica, el sistema y el software D-Show. El sistema Profile es la superficie Profile, pueden ver que es más compacta, el front of house rack, el stage rack. En Mix Rack tenemos la misma superficie Profile, luego se conjuntó el rack de procesamiento con el rack de entradas y salidas para lugares donde el factor tamaño y demás pudieran ser determinantes. Y por último, la SC48, que significa Small Console. Si ustedes ven, todos tenemos el mismo software. Esto quiere decir que hay compatibilidad entre una escena y otra escena hecha en una mesa, ya sea en una D-Show o en una Profile, y que la curva de aprendizaje es mucho más rápido. Esto no ocurría en el audio en vivo hasta con la introducción de Venue. Algunas de las características claves, en el caso de sistemas D-Show y Profile, tenemos hasta 96 pre de micrófono, ¿no? Tenemos, pueden ser entradas también AES digitales, 24 auxiliares, 8 matrices, opción de salidas analógicas o digitales, grabación a Pro Tools y a Pro Tools HD, hasta 5 tarjetas de DSP, Snake digitales, compatible con MADI. En el caso del sistema Profile, MixRack, tenemos 48 pres de micros, 112 canales de mezcla. ¿Por qué hago esta salvedad de, bueno, que no es lo mismo la cantidad de pres que la cantidad de entradas y de canales? En Venue no. A grandes rasgos, las consolas analógicas, nosotros teníamos un pre y teníamos un fader, ¿no? Y no se movía más que eso. Las mesas digitales, lo que vinieron a introducir al mercado, no es exclusivo de Venue, es que se convirtieron como en matrices de audio. Tenemos una entrada que podemos poner a múltiples canales de procesamiento. En el caso de Venue, nosotros tenemos una cantidad de pre de micrófono y tenemos muchos más canales de mezcla que nuestras entradas. ¿Para qué? Tal vez estamos usando Pro Tools vía Firewire, como pueden ser en iglesias o en teatros, y necesitamos mezclar esto, que no necesariamente son pres de micro, pero necesitamos los canales de mezcla. En el caso de la SC48 tenemos 48 pres,
80 canales de mezcla con la versión 3.0 que acaba de salir, 24 auxiliares, salidas analógicas. Ahora podemos grabar con un solo cable Firewire directamente de nuestra laptop o computadora de escritorio, Mac o PC, hasta 32 canales. Utilizar un Snake analógico o un Snake digital con ABB. ABB es una nueva tecnología que los invito a que busquen en internet, investiguen. Significa audio-video bridging, ¿no? O comunicación o puenteo de comunicación entre audio y video. Vamos a ver un poco sobre eso. Lo que les mencionaba de los plugins, ¿no? En el caso de Venue utilizamos TDM, que significa Time Division Multiplexing, que lo introdujo Avid por allí de los 90s. El plugin lo que vino a traer al audio en vivo es la posibilidad de tener una calidad de estudio, pero en vivo, ¿ok? Y en un tamaño mucho más compacto. Seguramente ustedes han ido a los shows y como operadores o a veces como espectadores lo que queremos es que un show suene como un disco, ¿no? Decimos, wow, sonó como un disco. Y es a lo que pretendemos llegar. Entonces, ahora con las consolas Venue nosotros tenemos lo mismo que utilizamos en el estudio, lo que ustedes usan en su home studio, en su estación de audio digital, como el SMAC, como Focusrite, como Firejal, y tenemos N cantidad de plugins. Imagínense tener todo esto en un rack. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en conectar esto? ¿Cuánto tiempo, además de conectarlo, tardaríamos o el peso y volumen que eso significa? El uso de plugins lo que vino a traer es poder acercar la calidad que tenemos en el estudio al en vivo. Esto es el hardware, esto es el software y demás. En el caso, por ejemplo, del TC System 6000, el System 6000 cuando uno lo compra, está comprando un hardware que viene con un software dedicado. En el caso de Venue, lo que hace es ese software funcionar dentro de la mesa. En este caso, por ejemplo, no emula nada. En este caso, sí ya estamos hablando de tal vez un emulador porque emula el Firejal 670. Pero pensemos, por ejemplo, primero que no hay muchos porque es súper vintage, ¿no? ¿Cuánto cuesta la renta de un aparato como estos? Estamos hablando de muchos miles de dólares en equipo y bastante más en renta. Esto se vería, o es más bien cómo se ve el software de Venue, y esto es como se vería, por ejemplo, la bodega de Clair Brothers. Fabrican sus bocinas, sus cajas, pero es la compañía de renta más grande de audio en vivo. Aquellos que han hecho audio en vivo saben lo que es cargar toda esta cantidad de cables y racks y periféricos y el tiempo que tenemos. Los invito luego, lo que quería mostrarles era esto mismo, aquí en la pantalla, pero que luego ustedes pueden pasar a la mesa y con Salvador, que más tarde va a tener una plática también aquí súper interesante de cómo automatizar mezclas en vivo, para mostrarles lo que era el software de la mesa con todos los plugins. Si ustedes pueden ver, hasta arriba ahí está entrando la señal y ahí tiene un ecualizador, un paramétrico de 7 bandas. Y tenemos varios y él podría seguir poniendo y poniendo y poniendo. Imagínense si cada vez que nosotros necesitamos un gráfico, un paramétrico, tuviéramos que ir poniendo y poniendo. En las grandes producciones, y a veces ni tan grandes, pues teníamos unos refrigeradores enormes, porque eran unos case, unos racks mucho más grandes que eso, llenos de ecualizadores. Hoy tenemos 24 gráficos, tenemos un montón de ecualizadores paramétricos, por ejemplo. Entonces, hablando de valor y conveniencia, por ejemplo, el Waves Live, más o menos es un paquete de plugins que cuesta como $1,750. Digo, yo no vendo el Waves ni nada. ¿Cuánto valía por ejemplo, una Lexicon PSM80, PSM90? ¿No? Una PSM90, 80, 70 estaba en el orden de los $1,900, una sola reverb. Y aquí este paquete
tiene más de 40 plugins que ustedes podrían poner tantas veces como la mesa se los permitiera, ¿no? Y además otra cosa, fíjense en esto, miren, llevan un iLok con la autorización y un disco duro, ya no tienen que andar cargando con periféricos y demás, ¿no? Veamos qué podemos hacer con Venue y con Pro Tools. A partir de Pro Tools 10, con Firewire, un cable Firewire normal, estamos grabando 32 canales. En el caso de Pro Tools HD, podemos grabar hasta 128 canales de forma simultánea. Muchos de los DVDs que hay hoy en el mercado, de, por ejemplo, Michel Bublé, Paul McCartney, Shakira, Bruce Springsteen, Cirque du Soleil, muchos de esos shows han sido grabados con Venue y con Pro Tools. Mucha gente a veces dice, bueno, es que yo tengo aquí al baterista y grabamos esas señales para luego reproducirlas. ¿Cuál es la idea del soundcheck virtual? ¿Cuál se les ocurre que podría ser la idea de tener un soundcheck virtual? ¿O para qué lo usarían un soundcheck virtual? Pues sería más que nada para agilizar los tiempos, afinar tu mezcla sin la necesidad de tener a todos los músicos ahí presentes. Más claro yo no lo podría haber dicho. El soundcheck virtual, y como el nombre lo indica, es tratar de emular nuestro soundcheck sin los músicos arriba. Muchas veces, para quienes hacemos audio en vivo, y nos ha ocurrido, seguramente les ha ocurrido, pues a veces llegó tarde el de la planta, el del audio, no abrieron el lugar a tiempo y en forma, la banda se tiene que ir porque tiene conferencia de prensa, tienen que dar puerta, y hasta antes de la introducción de Venue, el mercado en vivo, pues lo que nosotros decíamos aujímetro, ¿no? Decía, bueno, me faltó ajustar el compresor, entonces poníamos el micro y le dábamos y demás. Lo que trata de hacer el soundcheck virtual, para nada, en nuestro caso, es prescindir de los músicos. De ellos, como ingeniero, vivimos y los necesitamos para poder trabajar. Pues si de repente el músico se tiene que ir, no puede venir, tiene que ir a una conferencia de prensa, poder hacer nuestros ajustes de bombo, de compresión, de tarola, de tiempo de reverb, de delay, sin la necesidad de tener a los músicos arriba. Por supuesto, hay gente que ha venido y me dijo, ay, bueno, pero espérame, yo estoy aquí y tengo al baterista, y cuando el baterista le pega aquí a la tarola, hay 115 dBs que yo escucho en la sala. Ahora no tengo al músico. ¿Qué va a ocurrir con eso? Bueno, por eso es un soundcheck virtual. Se trata de hacer un ajuste de nuestra mezcla. Pero vamos a ver un poco más cómo es que funciona el soundcheck virtual. Tenemos la grabación, tenemos un pre de micrófono, ¿no? Como cualquier consola analógica o digital tiene un pre de micro. En el caso de las digitales tenemos un convertidor analógico digital y tenemos un trim o control de ganancia. Esa señal, en el caso de Venue, entra primero al sistema Venue, se procesa y además está entrando o está ingestando esa señal a un sistema Pro Tools. En el caso del soundcheck virtual, ¿qué hacemos? Hacemos que desaparezca, digo, siguen estando ahí, pero ya no utilizamos el pre como entrada, ni el convertidor analógico digital, y la señal regresa del Pro Tools a nuestra mesa. ¿Ok? Ya no tenemos nuestra fuente, ya no es el pre, sino que es el Pro Tools. Y ahora el control de ganancia va a actuar sobre lo que está entrando del Pro Tools. Por ejemplo, me acuerdo, algo que siempre le inquietaba a Esteban Varela, que es el ingeniero de Diego Torres, me decía, bueno, a ver, pero es que yo hay algo que no entiendo, dice. Yo agarro, hago mi soundcheck y tal y cual, pero mi ganancia la estoy haciendo sobre el pre. Resulta que cuando voy a reproducir el Pro Tools ya no tengo el pre. Pero sí tengo control de ganancia. ¿Cómo es eso? Ok, porque la ganancia la estamos manejando en el software, que luego aplicamos sobre el convertidor analógico digital y luego sobre el pre. ¿Cómo es un soundcheck actual? Tenemos a la banda sonando, ¿no? Tocando la guitarra y bla, bla, tal y cual. Tenemos
las señales que entran al stage rack, del stage rack van al front of house y de ahí a nuestro PA. Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, yo estoy hablando, del micrófono entra el pre de micrófono, de ahí se procesa en la consola, va a las bocinas y de ahí al Pro Tools. Hasta ahí está todo claro. Ese es cómo funciona el flujo de señal y cómo estaríamos grabando esa señal. Es importante, es muy importante saber que lo que yo le suba o le mueva la ganancia va a estar afectando la señal que está entrando al Pro Tools. Digamos, desaparece nuestro stage rack, ya no tenemos a los músicos en escena. Ahora vamos a reproducir desde el Pro Tools a la mesa y tenemos en nuestro sistema de PA sonando. Como les mencionaba, si estamos en un estadio grande o en un salón o en un lugar grande, de repente no afecta que el baterista no esté, ¿no? O no esté nuestro amplificador de guitarras. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a salones pequeños y parece con su así gigante, ¿no? Todos sus Marshall y que lo tenemos cerrado en la sala? ¿Por qué? Porque es tan pequeña la distancia y son tantos los gabinetes que tiene, pero eso no impide que no podamos grabarlo. ¿Qué tal si además de eso seguimos reproduciendo del Pro Tools y ahora regresamos las señales de la mesa al escenario para que suenen nuestros amplificadores? Podríamos hacer que también sonaran nuestros amplificadores con estas cajas que llaman reamp, ¿no? De reamplificación. Podemos sacar señales y ponerlas. Y ahí podríamos estar sonando, insisto, nuevamente, no tendríamos la batería, pero inclusive podríamos encender nuestros monitores de escenario. ¿Ok? Otra de las cosas que introdujimos que hasta ese momento no había era la posibilidad de controlar inalámbricamente tu consola. Fíjense, por ejemplo, nosotros ahora estamos usando una sola mesa para hacer sala y monitores. Afortunadamente, digo, está ahí Salvador o Felipe que yo le pido, súbele, bájale, muévele, sácale. Pero si el día que estuvimos aquí montando el sábado, yo traje aquí mi iPad, agarraba y estaba ecualizando el monitor sin tener que ir y regresar a la consola. Inclusive mi memoria es tan pequeña que de aquí a la consola ya me olvidé que le iba a mover, ¿no? Entonces nos da libertad. O si estamos haciendo monitores, ahora podemos ir al lado del músico y decirle al músico qué necesitas, qué quieres hacer. En el caso de Venue pueden hacerlo con cualquier dispositivo que tenga puerto Wi-Fi. BlackBerry, iPhone, Android, iPad, PC, Mac, lo que ustedes quieran. Y esto nos da total libertad. Aquí estamos en un foro relativamente pequeño, pero que pensemos donde, si estuviéramos Auditorio Nacional, ¿no? Que bajamos a la mitad de la sala y queremos escuchar, queremos escuchar cómo se está escuchando, valga la redundancia, pero además de eso, quisiéramos hacer modificaciones, ¿no? Gracias, Quique, tendríamos que regresar hasta el Auditorio Nacional, tendríamos que regresar hasta la posición de mezcla para poder hacer eso. Yo les voy a mostrar cómo de una forma muy sencilla podemos controlar inalámbricamente la consola. Se lo voy a mostrar para que vean, hay varias redes. Ahí tenemos un ruteador que dice que es el que nosotros pusimos, el de Cisco Avid. Lo primero que voy a hacer es conectarme a ese ruteador, o sea, primero tenemos que conectarnos a esa red y luego hay un programita, hay varios, hay muchos. Yo utilizo este porque es el que a mí más me acomoda, que se llama Iteliport. De hecho, hace un momento vino un usuario y me dice, oye, es que tengo las dos venues y cómo las conecto, ¿no? Entonces, lo voy a hacer completamente nuevo para que ustedes vean. Aquí me pide nombre, le voy a poner un nombre, le voy a poner WTC, ¿no? De World Trade Center. Déjenme encontrar la C que se me perdió.
me está pidiendo address, un address. Yo ya sé cuál es el address que me dio el ruteador, lo puedo obtener de forma manual, o sea, lo puedo poner manualmente o puedo obtenerlo de forma automática. Ahí me dicen si me equivoco, creo que era 192.168.1.101. Ok, y me está pidiendo, me va a pedir un password. Por default, la mesa, en el caso de Venue, viene con un password, como el nombre lo indica, es password. Y ahora sí le voy a decir conectar y a ver qué acontece. Ok, ustedes pueden ver ahí, eso es lo mismo que yo tengo aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, me vengo aquí a Inputs. Déjeme que voy a modificar aquí una cosita de... Ok, ya está. Lo mismo que yo estoy haciendo aquí, para ahí que los chicos puedan ver, ¿no? Y podría, por ejemplo, controlar, poner ecualizadores, ¿no? Me podría ir a los plugins. Es muy sencillo conectarse inalámbricamente. Entonces, póngalo ahí, ahí está, ¿no? ¿Ven? Lo mismo que está ocurriendo aquí es lo mismo que está ocurriendo allí en la consola. Yo podría pues subir mi micrófono, podría mutearlo, puedo hacer muchas cosas. Entonces, esto es lo que nosotros introdujimos, algunas de las cosas que introdujimos al audio en vivo. MADI significa múltiple audio digital interface o interfase de audio múltiple. En el fondo, MADI es poder transmitir o llevar varios canales de audio digital. MADI es, como les decía, fue creado por la gente de AES, la Asociación de Audios y de Ingenieros. Originalmente estaba el MADI 10, ya hay MADI 50, hay MADI 100 y muchos de los protocolos que hoy ustedes conocen como Ethernet, EtherSound, Dante y demás son MADI. ¿Cómo trabaja MADI? Básicamente MADI es punto a punto, ¿no? Es de un lugar a otro. ¿Por qué les menciono MADI? Porque les quiero mostrar algo que viene ahora. ¿Para qué sirve MADI? Pues nosotros tenemos también nuestra tarjeta MADI, se utiliza mucho en broadcast, la gente de broadcast de televisión utiliza mucho MADI. Podemos llevar hasta distancias de 2 kilómetros. A veces nosotros decimos, ay, 2 kilómetros, espérame, me estás exagerando, ¿no? Como que hay ciertos valores que nos parecen de otro planeta. Yo les digo, piensen en la gente de Televisa, por ejemplo, cuando tiene que hacer cosas en el Estadio Azteca. Ellos no pueden meter la unidad móvil dentro del campo, ¿no? Y sí lo hacen afuera. Entonces, tal vez no sean 2 kilómetros, pero tirar 400 metros de un Snake multipar de 40, 50 o 60 y pico de canales, además del peso que eso significa. Bueno, con fibra óptica podemos tener distancias de hasta 2 kilómetros. Podríamos hacer, por ejemplo, un soundcheck virtual grabando en el Pro Tools y reproduciendo luego para hacer el soundcheck virtual en sala y en monitores, por ejemplo, como hace la gente de Coldplay. Ellos usan 2 sistemas Venue, tienen 2 sistemas Pro Tools que están grabando todo el tiempo, ¿ok? Y luego reproducen en uno para hacer el soundcheck virtual en sala y monitores, hacerlo todavía más real. Algunas de las cosas, por ejemplo, de interoperabilidad que tenemos con Pro Tools es, para aquellos que usan Pro Tools, pueden ver que cuando tienen el Pro Tools conectado a Venue con un cable de red, dice crear la sesión a partir de Venue. Entonces, si ustedes ya tienen hecho su template en la mesa, van a jalar todo el parcheo como lo tengan y los nombres que tengan. Con el Pro Tools 10, ahora tenemos 32 canales de grabación o reproducción, como les mencionaba, solo con un cable Firewire. Les mencioné MADI porque realmente es lo que se usa, se sigue usando, se va a seguir usando, pero hay algo nuevo que se llama ABB. Este nuevo Stage Rack que nosotros sacamos
utiliza esta tecnología. AVB significa Audio Video Bridging, ¿no? O comunicación entre audio y video. Como les mencionaba, hay varias tecnologías y muchas de estas, que todas son MADIs, HyperMac, SuperMac, AES-10, AES-50, AES-100, Ether, Soundante, son MADI, pero la mayoría no se comunican entre sí. Entonces, si yo tengo una consola de determinada marca con Dante y tenemos Venue, no se comunican porque no se comunican. Para eso están desarrollando esto que se llama AVB, ¿no? Entonces la idea es tener un solo estándar de comunicación entre todos los dispositivos electrónicos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Primero, que es un protocolo abierto, no es exclusivo de un fabricante. Segundo, muchos desarrolladores están involucrados, entonces están invirtiendo dinero porque nadie quiere quedarse fuera de la jugada. Y cuando hablo muchos, hablo de la gente de Yamaha, la gente de Digico, Nexo, Meyer, obviamente Avid, ¿no? Se pueden construir redes, o sea, yo podría llegar podría llegar aquí directo de la mesa o pasando por ahí, ¿no? El MADI es punto a punto, el AVB no. Estos son, como les mencioné, algunos de los muchos fabricantes que estamos involucrados en esto, y hay tres áreas, que es consumer, ¿no? Automotriz y para profesional, o lo que llamamos live sound. Venue en la web, rápidamente. Tenemos, para aquellos que conocen el DUC, que significa DigiDesign User Conference, donde se tocan temas de grabación, temas de en vivo, de mezcla y postproducción. Tenemos los webinars que dicta Robert Scoville, ¿no? Donde da trucos y usos de la mesa. Tenemos una página que se llama Ideas, donde este es Facebook, estamos en las redes sociales como Vimeo, Facebook, YouTube y demás. Y tenemos también nuestra página que se llama Ideas, donde los usuarios entran, votan y proponen nuevas características que quieren que tenga la consola.